Comienza la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas. Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa en Radio Dejando Huellas. Si mi voz le es conocida, claro, estuvimos compartiendo hace un ratito y durante las últimas semanas, desde enero más o menos, junto a mi amigo Ángel en Pulso Automotriz. Y ahora empezamos Vintage, el baúl de recuerdos. Les cuento un poquito la historia, este programa que existió, ¿cierto?, en la época de WAP TV, que lamentablemente ya no existe, y lo hemos trasladado al formato radio para compartir junto a ustedes en un baúl que es muy especial, porque es un baúl que tiene recuerdos tangibles, recuerdos intangibles, recuerdos que, por supuesto, gente que vivió, sobre todo el siglo XX, el siglo más maravilloso de la historia de la humanidad, con los mayores adelantos y cambios culturales, una opinión muy personal, y también gente que cultiva o que va hacia la historia de lo que pasó en aquella época, en distintas facetas, tanto en la música como en las máquinas, en los autos, los aviones, en los trenes, en la arquitectura, la gente que se dedica a investigar también. Y el llamado es desde ya a conectar con nosotros a través de el Instagram Live de Radio Dejando Huellas, es cierto, al cual saludamos a todos los amigos que nos acompañan ahí, y también en el Instagram de nuestro programa, que es @vintage.elbaúl, para que usted lo note y por supuesto interactúe también por ahí con nosotros. Presentamos por supuesto nuestro primer invitado en esta temporada que estamos abriendo aquí a esta hora de la tarde. Hablamos de don Julio Róspide, quien es investigador de Aviation Art and History, que se dedica a investigar la historia de la aviación nacional, sobre todo militar, sobre todo la Fuerza Aérea, pero también mucho más que aquello, y de ello vamos a conversar en este capítulo. Julito, un placer que estés acá con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Javier. Encantado de estar acá, iniciando un nuevo proyecto. Así es. Así que presto a colaborar en lo que tú requieras. Así es, esa es la idea, ¿cierto, Julio? Destacar un poquito los trabajos que has realizado. Les cuento que Julio desde hace algunos años, que le vamos a preguntar, está dedicado a recopilar la historia aeronáutica, a editar trabajos propios y también trabajos muy interesantes de otros autores, principalmente en la historia reciente de la Fuerza Aérea, sobre todo en el siglo XX, los grandes hitos y los grandes aviones que ha tenido la FACH a medida que ha pasado el tiempo. ¿Cuándo empezaste, Julio, con este proyecto y cuándo empezó a cristalizar? El proyecto en realidad partió la segunda década de este siglo, por el 2015, más o menos, por una situación netamente, digamos, familiar. Un tema que al final yo sopesé y dije, ok, quiero acompañar a mi familia. Claro. Ya llevo mucho tiempo, digamos, ahí navegando solo. Claro. Ya, entonces, y también la necesidad del espacio que uno requiere, sobre todo cuando ha trabajado muchos años con un jefe, con un patrón. Claro, ya experimentar esto del emprendimiento y bueno. Tú querías independizarte, claro. Sí, de todas maneras, sí. Bueno, se juntaron muchos factores que al final me impulsaron a buscar una forma de vivir y de sentirme feliz haciendo lo mío. Bueno, yo de chico fui bueno para dibujar, enamorado de los aviones, claro. fui aviador hartos años, 17 años, y durante el resto de los años que pasaron acumulé una gran cantidad de artículos y cosas, algo así como mi amigo Raúl Zamora. Zamora, que lo conozco claro, hace muchos años. Sí, ya, y en algún momento dije yo, bueno, ¿para qué es lo que soy bueno? Ya ahí empecé a sacar cuentas en una planilla Excel y siempre ganó el tema aeronáutico.
en todas las evaluaciones que hice, pero por el tema de hacer algo que a mí me gustaba. Tú tenías un pasado en la Fuerza Aérea porque fuiste personal de cuadro, ¿cierto? Sí, llegué hasta el grado sargento, fui mecánico de aeronave, trabajé en aviones Hunter, F-5, Pillan, T-37, Mentor, así que hay... O sea, aviones de combate, instrucción. Y opción de todo un poco, claro, sí. Y bueno, y quizás las cosas que más me motivaron en el tiempo que estuve en la FACH fue trabajar en aviones de combate. Eso me marcó mucho. Exactamente, son los más atractivos y, por ejemplo, hablábamos en los grandes aviones que tenía la Fuerza Aérea, ahí está el caso del Hawker Hunter, en el cual tú trabajaste, que quizás uno de los aviones más famosos. Sí, trabajé poquito, pero trabajé. Hice mi preparación profesional en el Hunter. Y después que tú te retiras y trabajas también en otros trabajos, surge esta inquietud de poder graficar, porque efectivamente en Chile, a diferencia de otros países desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ni hablar en Europa principalmente, el hemisferio norte, y Australia también, y Nueva Zelanda, pero surge este interés de poder llevar al papel, llevar a la gráfica, porque tú también te dedicas al tema del diseño gráfico, estos grandes aviones, su historia y también los grandes episodios, ¿cierto?, que ha tenido la Fuerza Aérea a lo largo de su historia. Bueno, sí, es una suma de cosas, o sea, no solamente dibujar. Al principio quizás era eso, era esa cosa quedarse hasta las 2, 3 de la mañana dibujando. Claro. Pero después tú te das cuenta de que hay que rescatar otras cosas, los por qué. ¿Por qué este avión? Claro, ¿Por qué la elección? Entonces ahí nace esa ansia del conocimiento, de saber las cosas que pasaron en el pasado. Claro, exactamente. Y de ahí ya empecé a firmarme y ahí por el año 17-18 ya me junté con Raúl y armamos Aviation Art and History. Sí. Que tiene una biblioteca, ¿cierto, Raúl? Tremenda de fotos. Yo no me acuerdo en la época que él registraba todo lo que podía. Sí, Raúl, de repente le ponen a él que es como archivero, no sé, o otros nombres que usa para... como también se decía otro grande en la historia del historiador aeronáutico, Río Político, un documentista. Documentista, claro. Bueno, y yo hice algo de eso, pero en menor escala. Claro, entonces a mí me faltaba eso, yo tenía las ganas, tenía la idea, y bueno, en este caso Raúl me ayudó mucho. 50% de la edición del primer libro que sacamos es de él, es de su cabeza. Y claro, ese fue el primer libro, que fue el de, ¿cómo se llamaba? Del vampiro al Viper. Que hace toda la historia de los aviones jet en la Fuerza Aérea. Los aviones jet de combate. De combate, exactamente. Claro. Desde los años 50, el primer jet, el Vampire, que se recibe el año 54. Claro, hasta el F-16. Que es el modelo que es actual. Exacto. Vamos a mostrar algunos de tus trabajos, uno de tus últimos trabajos, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, este formato que he diseñado básicamente por un tema costo. Esto, perdón, para los amigos del Instagram, para la gente que nos sigue en 106.5, estamos viendo Aerial Operations, o sea, es una monografía de operación aérea, y en este caso la operación Manutamay, que fue el primer despliegue de aviones de combate a Isla de Pascua, a Rapa Nui. Correcto. Y bueno, y de a poco aquí el tema impresión es complicado en Chile. El costo es altísimo y yo perfectamente podría hacerlo en papel de menor calidad, pero digamos, este trabajo no merece eso. Claro. Entonces, la verdad que cuesta trabajar y a veces falta el recurso financiero para mandar a hacer estas cosas. Lo que me ha ayudado mucho y que lo hice en una conversación con algunos amigos y una cerveza. claro, ¿están de más? Claro, un amigo me dijo, pero Julio, estás perdiendo el tiempo y la plata, me dijo. Si Amazon hace esto y te lo hace gratis. Entonces ahí... Claro, ahí... Claro, y ayer estaba viendo las ventas, no sé, por decirte, en este mes te llevo 7 libros vendidos. Y lo más entretenido es que hay uno que está vendido en Japón y otro en Australia. Entonces ahí tú te das cuenta de... Eso es interesante.
Claro. Eso es interesante porque el interés, claro. Sobre todo está en estos países desarrollados, claro. que, ¿cómo se llama esto? Tienen sobre muchas publicaciones, pero que encuentran muy novedoso poder conocer más de un país sudamericano, la historia aeronáutica de un país sudamericano. De hecho, los dos ejemplares que te estoy mencionando tienen que ver con el paso del Breda 65. Ah, claro. ¿Ya? Claro. Entonces, avión, perdón, de los años 30 en la facha, italiano. Claro, y que tuvo ahí un desenlace bien triste. Claro, sí, bastante. ¿Ya? Y rescaté eso y quedó bien plasmado. Y claro, ya existe el interés en otras latitudes por este conocimiento. Y me aprovecho también de las herramientas modernas. Yo soy ingeniero informático, entonces yo tengo facilidad, digamos, para manejarme con alguna herramienta y ahora estoy aprovechando al máximo el tema de la inteligencia artificial. Claro, exactamente, porque te sirve para recrear imágenes, un montón de cosas. Las imágenes todavía está como medio, todavía falta, pero el tema texto y contenido lo hace muy bien. O sea, hay varios productos en el mercado que hacen un trabajo muy bueno. ¿Que te sirve, por ejemplo, para ver temas de redacción y otras cosas? Sí, una que te valían la redacción, pero por ejemplo, ChatGPT ya conoce mi estilo de cómo yo escribo. Ah, ya. Esto es muy interesante. Claro, por lo tanto, él ya sabe dónde están mis énfasis, cómo presento un tema. Entonces, cuando yo le paso el original, él llega, lo toma y me lo deja como yo quiero. No, claro. ¿Ya? Claro, de repente hay que hacer algunos pequeños cambios, algunas cosas, pero te ayuda harto. Entonces yo le digo de repente, sobre todo por el tema de la diagramación, que es lo más complejo, porque tú dices, ya tengo 25.000 ideas en la cabeza y tengo un texto de 2.500 palabras y tengo que dejar en 1.200 palabras. Claro, ahí te pega el... Claro, entonces él llega, le hace el compress, pero te lo deja perfecto. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja y yo creo que con esto muere la edición, o muere el trabajo de los editores. Lo va a poder hacer cualquier persona. No, claro, exactamente, porque con la ayuda efectivamente llega a eso. Yo te hablaba de una imagen porque hay un montón de hechos heroicos en nuestra Fuerza Aérea, que es lo que conversamos otra vez fuera de micrófono, que no tienen o tienen muy poco registro. Entonces, está el caso, por ejemplo, lo que pasó al teniente, el teniente Wall, ¿cierto? Del B-26. Del B-26, efectivamente, un avión bombardero, para la gente que no conozca, que se vio en Cerro Moreno, en Antofagasta, y que efectivamente comenzó a incendiarse, logró aterrizar el avión, pero había quedado atrapado su mecánico, regresó a rescatarlo y estallaron los estanques. Y estallaron los estanques de combustible y él se sacrificó. Y eso en realidad un hecho que muy poco en la historia chilena conoce. Se conoce casi nada. Prácticamente nada. Lo conocemos nosotros y incluso yo te diría que en el ambiente aeronáutico de repente no saben quién es John Wall. Incluso en el mismo ambiente aeronáutico. Claro, en el mismo. ¿Te has topado que de repente una persona joven de la institución ve estos libros y se sorprende, se cautiva también? Sí. Va conociendo cosas que le contribuyen a enriquecer su acervo en su formación o su carrera, digamos. O sea, de hecho, el otro día un modelista que me compra mi trabajo un día, me dijo, ay, tienes la Operación Atlántico, uy, tú lo escribiste, me dijo, y ya, fírmamelo, porque, chuta, dije yo, pero, claro, uno mira para atrás, hay hartas reseñas, oye, fíjate que en internet hay gente que yo creo que tiene algo de conocimiento y está tomando pedazos de video, cosas aquí, lo está juntando y está sacando cosas. Y ahí, por ejemplo, un video de que tiene está relacionado con la Fuerza Aérea y que tiene más de 280.000 vistas. Claro, entonces tú dices, ya, pero ¿y quién es esta persona? Claro, no sale porque es un seudónimo, tú no sabes quién es. Claro, pero si tú dices, claro, este copió, pegó, le puso una voz automática por inteligencia artificial. Claro, porque se nota al tiro cuando... Y porque no lo saben trabajar. ¿Sí? Y fíjate que les va estupendamente bien. Claro, y tú detrás tienen una tienda.
Claro, entonces aprovechar de promocionar el claro, asunto. Entonces tienen una tienda. Vamos a hablar de ese tema, que fíjate interesante que combina el pasado con el presente y futuro, lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? También es un tema del programa, porque hay mucha gente joven que se está entusiasmando y se va haciendo afín a los temas del ayer por gracias a la tecnología, es una cosa que se retroalimenta. Pero antes vamos con una pausa musical, vamos con tres temas, dos temas, fíjate, tienen que ver, no con los aviones, tienen que ver con el clima. Hoy día llovió. Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué siempre las cosas, como el clima, se tienen que tomar, uy, pucha, está lloviendo, que lata, con cara de vinagre? No, pues esta canción que le vamos a presentar ahora es Laughter in the Rain, de Neil Sedaka, que es tomar la lluvia como risa. Así que vamos con ese tema, dos más, y a la vuelta les cuento un poquito de historia de ellos. Estamos de regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, nuestro segundo bloque, con Julio Rospi, es cierto, que es el editor, digamos, el impulsor de Aviation Art and History, que se dedica a regular la historia aeronáutica de nuestro país. Escuchábamos hace un ratito dos temas relacionados con el clima, nos llovió un poquitito, entonces teníamos a Laughter in the Rain, que es de la segunda época de Neil Sedaka, que realmente es espectacular. Es como si muchos artistas, en realidad, los hombres en general, las personas, tenemos un segundito aire, como a la mía, 45 años, 40, viene como el segundo impulso. Ahí muchos artistas lo han aprovechado, Keith Richards y otros que vamos a repasar aquí en Vintage y Baúl de Recuerdos en el curso de esta temporada. Después escuchamos Rain de José Feliciano, de la época fantástica de ese artista puertorriqueño que fue cuando cantaba en inglés, sobre todo en los años 60. Después se dedicaría más al mercado latino con igual éxito. Y al final un tema que nos engancha con algo de historia, que es un tema de Hughes Corporation, que se llama Rock the Boat, que a ti te recuerdo, parece que de la época tuya de Lolo, ¿no? Sí, de todas maneras. Y fíjate, ¿por qué ese año 78, mientras la gente del Festival de Viña se deleitaba con este grupo que todos consideraban que ya estaba medio pasado de moda? En Estados Unidos el éxito fue 4 años antes, 74. Toda Viña cantando y bailando, y pegó muchísimo ese tema, ese año 78, pero fue el año en que se estaba incubando un conflicto que podría haber sido dramático y que hubiese cambiado la vida de millones de personas, que era la posible guerra, afortunadamente, que se evitó por las islas del Canal de Beagle con Argentina, ¿cierto? Claro. Un tema que tú te has dedicado a investigar muchísimo, ¿no? Y porque también viviste parte de esa época. Por supuesto, claro. La verdad que uno cuando está en las instituciones, generalmente no atesora estos recuerdos. Fue como una experiencia más, ¿no? ¿Por qué? Porque el día a día te va, digamos, alejando de esa. Y claro, cuando uno se junta con los amigos, y ahí nacen esos recuerdos, pero generalmente no hay un interés, excepto cuando ya pasa mucho tiempo, ¿ya? Entonces nos juntamos después de 20, 30 años, y ahí, oye, pero ¿por qué no hacemos esto? Las cosas que vivimos, lo que experimentamos, el sacrificio que hicimos, ¿eh? Y eso fue, tú me contabas la otra vez, que en una época que tú estabas de alumno y a ti te tocó ese año 78, ¿cierto? Estar destacado como observador. Como observador terrestre con 16 años. ¿En dónde? En este caso a mí me tocó en el norte, en el desierto de Atacama. Porque efectivamente estaba todavía la hipótesis vecinal, que también este conflicto podía ampliarse a Perú, Bolivia. Y ahí se venían muchas cosas. O sea, en realidad yo creo que el otro día, escuchando a un analista que es muy bueno, hablaba de que la guerra se detuvo a horas de iniciarse por iniciativa de los norteamericanos. O sea, fue... claro, los norteamericanos... La diplomacia. Claro, los norteamericanos dijeron, estos gallos ya están listos, se van a tirotear. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, uno de los satélites que pasó tomó un par de fotos de la Armada chilena yendo al encuentro de la Armada Argentina. Bueno. Y eso se lo mostraron a la Junta Argentina. Le mostraron claro. Y la Junta Argentina tenía considerado que la Armada chilena estaba en peores condiciones que
lo que estimaban ellos. Claro, por lo tanto Entonces, esta imagen les confirmó no, que no era así. con eso, claro, porque los norteamericanos dijeron, bueno, aquí eso es lo que tiene Chile, ¿ya? Y nominalmente Chile tenía un pequeño, digamos, un plus sobre la Armada Argentina, aparte que la Armada Argentina tenía el portaaviones andaba muy bajo con el tema de mantención y un montón de cuestiones. Sí, claro. Entonces, yo creo que en ese momento tomaron conciencia. Claro, se habla de que el cardenal Zamoré, que el temporal y muchas cosas más, pero yo Claro, creo que había habido un temporal. Esto fue el 22 de diciembre de 78, sí, el 22, claro. Un poquito antes de la Navidad. Exactamente. Allá ya estaba haciendo ejercicio de oscurecimiento, un montón de cosas que ya sabemos. Sí. Y acá prácticamente lo que aquí me no cuenta, se sabía nada. Nada. Yo lo único que me recuerdo, fíjate... En Punta Arenas sí, ojo. No, claro, ahí estaban preparados, se habían marcado los hospitales con las cruces para evitar los bombardeos, pero o disuadirlo. Y mi papá nomás me contaba, esta cosa estaba complicada cuando leía los diarios, rechazados en el laudo, no hay acuerdo, no hay acuerdo. Mi papá tenía 38, esto es un recuerdo personal, fíjate. Tenía 38 años, iba al gimnasio. Se mete al gimnasio otra vez, porque esto si se desata va a ser una guerra total y nos van a llamar a todos. A todos, sí. Y él estaba en edad todavía militar, o al menos para ser auxiliar o de algo. Lo que sea, claro. Entonces, efectivamente, había gente que se dio cuenta que las cosas eran graves, ¿no? Claro, yo creo que ahí se dio cuenta la Argentina que estaban jugando con fuego. Claro. O sea, ¿Por qué? Porque si perdían la batalla naval, perdían todo. No, claro, no había posibilidad de seguir. O sea, por un tema de orgullo. Imagínate que lo hubiésemos hundido el 25 de mayo. No, claro. O que lo hubiésemos dañado a tal punto que ya no sirviera. No fuera inoperable. Claro. Entonces yo creo que con eso, la misma gente, yo creo que el mismo argentino, el argentino común, quien no quería esta cuestión. Pues, los cabros que sacaron los conscriptos que murieron en la guerra del 82. No en el 82, en el mismo 78. Hubo gente que murió, digamos, por enfermedad y cuestiones, desplegados, cosas que no se cuentan, no se saben, no se dicen. O sea, ellos tuvieron bajas también. Tuvieron bajas, igual que nosotros, por ejemplo. Sí, claro, hubo bajas por la operación. Por ejemplo, se perdió una tripulación de una 37 volando en la noche, murieron 2 pilotos. Justo entrenándose justamente para este tema. Que se entrenaba duro. Claro. Se entrenaba para la guerra. Exacto. Entonces, bueno, afortunadamente si no estaría, hoy en día no estaríamos muy mal. O sea, para recuperarse de una guerra bueno, complicadísimo. El presidente de Argentina, Perón, decía respecto al final de la Segunda Guerra que una guerra es como que alguien se volviera loco y empezara a romper todos los muebles de la casa. Esto sin contar las vidas humanas, que es peor todavía. Pero se rompiera todos los muebles de la casa, toda la infraestructura, hasta una pared por ahí, las ventanas, y después se encuentra con asuntos devastados y hay que volver a reconstruir todo. Claro. Eso ha sido devastador. ¿Cómo se llama esto? Lo otro que te iba a consultar con respecto a la época, entonces tuviste tú desplegado y efectivamente con condiciones a veces duras, de noche, de día, con frío. O sea, de hecho, yo no tuve campañas, fuimos la única promoción de la Escuela de Especialidades, quizás haya otra que no conozco, pero fuimos los únicos tipos contemporáneos que no tuvimos campaña, ya porque no había plata. Claro, exacto, o sea, pasaron directo a operar, ¿no? Claro, campaña. Claro, hicimos la revista Recluta, claro, nos aporrearon de lo lindo. Claro. Y de repente un día para otro dicen, ya, nos vamos al desierto. Entonces tú ahí dices, bueno, 40 grados en el día, 5 grados bajo cero en la noche. No tenía donde dormir porque era pura roca, o sea, no hay para hacer, o hay tierrita, nada, pura roca. Es muy peligroso. Es tremendo. Y no hay agua, no hay nada, no hay dónde ir. Entonces era... Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros... que eso pasa con el adolescente. Yo creo que el adolescente... La dorada juventud. La dorada juventud, como que para ellos todo resbala, es un bálsamo. Entonces tú no veías en ese momento, tú no veías el riesgo que está
estabas corriendo. Uno ve la aventura. La aventura, entonces imagínate volar en helicóptero, estar a 3.000 metros en un cerro, en el medio del desierto. Claro, como que tú todo lo tomabas con mucha ánimo, así de lo que va a venir después. Todo. Y cuándo van a venir los aviones, cuándo van a venir los argentinos, los peruanos, todo ese. O sea, no tomáis la conciencia ya de que, claro, si pasaban, iban a tirar bombas, ya iba a quedar la escoba, iba a morir gente. Claro, va a ser durísimo. Con respecto justamente a los temas que has tocado con alta profundidad, uno de los que tú editaste, porque te has hecho trabajos de otros autores. Sí. Me parece que acá uno de los ejemplos, ¿no? Yo te traje, por ejemplo, acá un trabajo de un coronel de ejército del arma de telecomunicaciones que hizo ese trabajo que se llama Telecomunicaciones justamente en el conflicto, claro. Y él cuenta una cosa que nadie sabe. A ver si puedo adelantar un poquito. Mira, hay de todo. De hecho, está basado en ¿cómo se llama? En muchas entrevistas. Ya, a gente que estuvo trabajando y que estuvo desplegado. Él mismo estuvo desplegado aquí en el cajón de la Concagua y escuchaban a los argentinos. Ah, lo escuchaban. Escuchaban el movimiento y más las comunicaciones y todo el tema. Entonces ellos estaban listos. O sea, y fíjate que lo que cuenta él, y esto le pasó a los marinos también y a algunos aviadores, que cuando esto se deshizo, como que quedaron desmoralizados los tipos. Claro, querían... Claro, o sea, tanta preparación, tanto sacrificio, tanto pellejería que pasaron los tipos, que al final no pasó nada y bueno, ¿y para qué tanta preparación? Tanta preparación para nada, claro, porque y yo creo que sobre todo los jóvenes, porque... Es que eso los jóvenes, claro, eso es lo que... No tienen la conciencia de del horror que puede ocurrir después. Me voy a ir a la pausa, voy a una pausita, chica. ¿Cómo se llama esto? Porque vamos a presentar 3 temas que tienen ahora sí relación mucho con los aviones, con la época de los 80 y con 2 películas que marcaron por su banda sonora y su imagen, que son Top Gun, la primera por supuesto, que realmente marcó una época, y Águila de Acero, que fue una época en realidad en que por lo menos en Estados Unidos todos están postulando, digamos, alguna escuela de aviación en la Fuerza Aérea o en la Marina o en cualquier otra institución. Así que vamos con esos temas y regresamos de inmediato con más Vintage, el baúl de los recuerdos. Ya estamos de regreso en Vintage, el baúl de los recuerdos, junto a Julio Rospi de Aviation Art and History, que se dedica, por supuesto, a investigar la historia aeronáutica de nuestro país, a graficarla, ¿cierto?, con fotos de excelente nivel, en trabajos gráficos, en fondo de papel de excelente nivel, con hechos que muchas veces no son tan conocidos, lo que conversábamos, ¿cierto, Julio, en el primer bloque. Y ahora, siguiendo la tónica de los autores de los cuales tú editaste las memorias del comandante Mario López Tovar, que conversamos el año pasado en la televisión. Es el único piloto que en su primer libro reconoció que había participado del ataque al Palacio de la Moneda en 1973 y que también le tocó vivir toda esa época desde los años 50 hasta los años 80, 90, así es que realmente es un autor en fondo que vivió cosas muy muy profundas y tú tuviste la oportunidad de poder editarle su trabajo. Sí, que yo creo que fue un acierto. Esto nació en una entrevista que le hicimos para el libro de la historia del grupo de aviación número 2. Porque él fue piloto de ese grupo. Voló Boxy Gorky, imagínate. O sea, es un avión, hidroavión, ¿cierto? De rescate y observación de los años 40, de la Segunda Guerra, digamos. Y el Catalina. Y en Catalina se pegó un tortazo que casi se mató en el 404. En el 404 fue, efectivamente, que creo que se empezó a encender los motores, se incendiaron las superficies de control, estuvo muy complicado, estuvo realmente, como él decía, la par que de repente le aparece, la ha esquivado hasta el día de hoy, pero de repente en la vida del piloto aparece la famosa figura con la guadaña en la cadavérica. Exactamente. Bueno, él cuenta que 7 o 8 veces estuvo listo para
el traje de madera. Claro, pues ese pijama de palo, como se decía antes, Claro. sigue siendo un poquito con humor negro. Claro. Y hay una que es increíble, lo que pasó fue cuando estaba volando en un Hawker Hunter desde Santiago Sí. Antofagasta y empieza a sentirse muy contento, muy relajado, haciendo a 45 mil pies, cielo despejado, sintoniza en el ADF, que es digamos, sistema de comunicaciones que puede sintonizar radios de aquella época, una música, y de repente lo salvó un controlador, ¿cierto? Un controlador, claro. Un torrero, como se dice en Argentina. Oiga, ¿sabe que la velocidad terrestre no es lo que... No debería llevar esta velocidad? ¿Por qué no saca de nuevo el cálculo para estar seguro? Porque para estimar el tiempo en llegada. Claro. No, tantos nudos de velocidad indicada del aire, que así se mide la velocidad terrestre. No, esto mejor voy a hacerlo con lápiz. Y saca el lápiz, se le cae el lápiz. Los buzos de vuelo, se le cae el lápiz. Y ahí se cuenta que diablo está pasando. Se ve la uña estaba morada, el blinker, que era el indicador de oxígeno, no en cero, sí. no tenía oxígeno. Claro. Se estaba quedando sin oxígeno, estaba a punto de fallecer, digamos, por hipoxia. Claro. Y él cuenta, tú lo sabes muy bien, que invierte el avión, coloca el oxígeno de emergencia del salto, que es el del asiento, claro. y se tira en tirabuzón para abajo, lo más rápido posible. Claro. Impresionante lo que le pasó. Sí, bueno, es que era un piloto ducho en todo caso, porque de hecho él fue el primer piloto o uno de los primeros pilotos que hizo el curso de piloto de prueba de Hunter. Ya. Entonces, él era muy aplicado, era muy aplicado, se conocía muy bien la ingeniería de los aviones. De hecho, él le hizo modificaciones a los Bose y Corky para mejorar las prestaciones. Verdad. ¿Ya? Sí, claro. Entonces, claro, uno podrá decir, bueno, ¿y qué tanto le pudo hacer? Pero bueno, lo que haya sido. Eso significó que él tuvo que estudiar los manuales y probar empíricamente si las cosas funcionaban o no. Claro, exactamente. Oye, Julio, ¿cuáles son los trabajos que estás preparando actualmente, ya en la parte final de nuestro programa? Mira, vimos los últimos, pero lo que estás preparando es un adelanto. Sí, mira, hay un montón de cosas. Lo último que me confirmaron hace una semana ya, que voy a trabajar en la edición del libro de la historia de las telecomunicaciones del Ejército de Chile. O sea, un honor, porque en realidad es un trabajo magnífico del coronel Koch, Carlos Koch, que son por lo menos unos 500, 600 páginas que hay que editar. Es harta pega. Es harta pega, claro. Tenemos que tener la lista en agosto para el aniversario de telecomunicaciones. Claro. Y algo que me enorgullece, porque en realidad el trabajo que he estado realizando junto a quienes me acompañan, porque, ojo, siempre yo digo, no soy solo, o sea, yo hago un trabajo principal, pero tengo mucha gente que me ayuda, revisores, gente que me aporta con ideas, de todo un poco, sobre todo el tema de fotografía y cosas por el estilo. Que es invaluable. Claro, así que siempre ahí tengo que nombrarlo, no puedo dejarlo atrás. Así que ese es uno, y te sigo apoyando a la FACH en el tema del cuarto tomo de la historia de la Fuerza Aérea de Chile, que ahora ya en el próximo mes retomamos, y a fin de año tenemos que entregar la maqueta al actual comandante en jefe, así que hay harta pega de camino. ¿Qué periodo vas a asumir ahí? Eso viene del año 1972 hasta el 2002. Muy interesante, muy interesante. O sea, igual interesante y difícil también, porque hay 3, 4 crisis profundas. Claro. Ya están las crisis vecinales, la crisis, digamos, interna de Chile, y eso hay que ver cómo se va a atacar, cosa de que no herir susceptibilidades y cosas que tú sabes cómo estamos viviendo, lo que estamos viviendo hoy en día. Claro. Que es un poco difícil navegar, digamos, y aferrarse a los hechos y todas esas cosas, porque, bueno,
no quiero profundizar en... No, claro, pero yo me doy fe lo que yo leí en tus publicaciones, que siempre te has tratado de aferrar a los hechos, porque los hechos sí, no pueden modificarlo. No se pueden modificar, claro. Existió esto, claro. ¿Cómo se llama esto? Lo cierto es que, claro, en la parte política, lo voy a contar yo un poquito, vivió una época muy complicada en el 73, la Fuerza Aérea con el riesgo de división, después nuevamente en 1978, claro. Otro riesgo de división, incluso un riesgo gravísimo. Les voy a contar yo a usted que la Fuerza Aérea se colocara a administrar una persona de otra institución o bien perdiera su independencia. Y claro. Ahí destaco la figura de Jean Mathey, que fue quien mantuvo un poquito la independencia de la Fuerza Aérea en su época y también tuvo un trabajo muy interesante en los 80. Claro. Y ahí engancho el tema que voy a hablar ahora, de prepararla efectivamente para el combate y transformarla en una Fuerza Aérea moderna. En una época muy especial culturalmente. En la última pausa escuchábamos los temas de estas películas, Águila de Acero y Top Gun, con banda sonora espectacular, el caso de Queen, el caso de Águila de Acero, Kenny Loggins en Top Gun con Danger Zone, que es un tema que... Y fue una época que efectivamente empezó a haber mucha conciencia aérea, también en Chile, con la aparición de la revista Pillán para los jóvenes, la publicación de la revista institucional de la Fuerza Aérea, y muchos empezaron a postular a las instituciones que tenían aviación, Fuerza Aérea, Ejército, Armada, y también al mismo tiempo otros, como en mi caso, hacia el modelismo, hacia la cultura aeronáutica, hacia el conexionismo aeronáutico. Y es muy lindo lo que haces tú, Julio, porque trata de proyectar un poco eso y mantenerlo en la época en que es lo que les iba a mencionar, que la tecnología, que el avance de tener archivo muy disponible, vivo en colores en esta época, hace que nuevas generaciones se interesen en el pasado. La tecnología, todas las nuevas tecnologías, incluso la IA en la recreación de imágenes, hacen que todo aparezca vivo. Hace poco vi algo que publicó una Armada, que es el matrimonio del Capitán Pratt. Muy bueno. Muy buena, ¿cierto? Sí. Animado, le da otra fisonomía al personaje histórico. Y yo creo que pasa eso, que la tecnología también ayuda un poquito a empujar la historia. Sí, pero ojo que, claro, cuando se toma con responsabilidad, ni un problema, pero hay trabajo mediocre entre medio. O sea, es el problema, que cualquiera lo puede hacer. Es que es el tema, claro. Y no es por, digamos, poner la pata encima de quien tiene algo más de expedición, pero yo creo que cualquier cosa que se publique tiene que tener cierta responsabilidad y cierto apego, digamos, o cierta rigurosidad, en el fondo, para que se precie como una publicación. Así que esto no es un coscorrón para toda esa gente, pero es para que se tome conciencia también que se puede trabajar de mejor manera. Absolutamente, y efectivamente que destacar lo que tú efectivamente haces un trabajo como trabajo como tal, tiene un rigor histórico realmente encomiable y en el cual uno puede guiarse para seguir. Esa es la idea, que a uno que le gusta la historia, investigando, leyendo, intuyéndose, viendo otras perspectivas, y eso es lo importante. Señor director, estamos ya en la hora, nos sorprende la hora, como dice un amigo, y te quiero agradecer muchísimo, Julio, que nos haya acompañado en este primer capítulo de Vintage, el baúl de recuerdos, acá Vintage Radio. Al contrario, todo siempre dispuesto a divulgar todo lo que sea el tema aeronáutico. Así que, y a los amigos. Exactamente. Así que, igual acá te voy a dejar una edición espectacular. Y esta es la edición de tapadura. Mire qué lindo regalo. Espectacular, muy lindo, con imágenes, que es las telecomunicaciones, la crisis del Beagle. Me voy a devorar como todos los libros de mi amigo Julio. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, media hora después de Pulso Automotriz. Estamos con Vintage, el baúl de los recuerdos, aquí en la 106.5 FM y también en Instagram Live, @radio dejando huellas. También está nuestro Instagram, @vintage.elbaúl. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Chao. Fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.